Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a retomar nuevamente el estudio del libro de Hechos de los Shlichim, o de los enviados, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como le conocemos. Y vamos a ver el capítulo 3. Un capítulo corto, pero muy interesante. Y vamos a ver qué nos entrega el Señor en este Shabbat. Vamos a recordar qué pasó en el Shabbat pasado, en el capítulo 2. Y allí vimos que cuando se cumplieron los 50 días para la celebración de la fiesta de Shavuot, recuérdense que el Señor llevaba 40 días después de su resurrección, le ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran esos 10 días que faltaban para iniciar la fiesta de Shavuot, y allí se iba a ver una gran congregación de creyentes que iban a ir hacia el templo y que iban a venir de todas partes del mundo conocido, es decir, del mundo globalizado, que en ese tiempo era el Imperio Romano. Así que para ese momento, cuando ya los 120 están en el aposento alto, Jerusalén está congregada de mucha gente, hablábamos que podían ser 100, 120,000 personas llegando, más los 80,000 que podían haber, según los historiadores, viviendo en Jerusalén. Así que la ciudad estaba repleta. Y allí, en aquel aposento alto, los 120 discípulos recibieron, como estaba profetizado por el profeta Joel, el derramamiento de Ruach HaKodesh, y ellos empezaron a hablar en los idiomas, no en lenguas, en los idiomas de los que habían ido a presentarse ante Hachén en Jerusalén, porque era la fiesta de Shavuot, y todo varón judío, todo varón creyente en el Dios único, tenía que ir 3 veces al año a presentarse a este lugar que era donde estaba el templo. La primera era en Pesach, la segunda era en Shavuot y la tercera sería en Tabernáculos. En este caso era en Shavuot, y ahí estaban los más de 100,000 personas, más todos los que vivían en Jerusalén y todos sus alrededores. Así que estaba muy lleno, y empiezan aquellos varones llenos de Ruach HaKodesh a hablar a cada grupo que venía, y ahí había gente que hablaba latín, gente que hablaba griego, gente que hablaba árabe, obviamente hebreo. Así que esos 120 se van a dispersar en la muchedumbre a hablarles de las maravillas de Dios, como ellos mismos decían, y luego va a haber un discurso que el propio Pedro va a dar a todos los que estaban allí. Pedro entonces habla en su lengua, pero todos los demás lo están escuchando y entendiendo lo que les está entregando por la palabra. Eso fue lo que vimos como resumen en el capítulo 2, y ahora entramos al capítulo 3. En el capítulo 3, del 1 al 4, dice: entonces Kefa y Johanán, es decir, Pedro y Juan, subían juntos al Bet Hamikdash, es decir, al templo, a la hora de la tefilá para la minjá. Es decir, ellos están subiendo porque había un periodo de oración que vamos a explicarlo para mejor entendimiento de qué se trata. Y eso era a la hora novena. La hora novena, que eran las 3 de la tarde. Y dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Ojo, este hombre está cojo desde el vientre, o sea, nació cojo. No se ha podido poner sobre sus pies desde su nacimiento. No vemos cuál es la edad que este hombre tiene, pero ya es un hombre. Siendo un hombre, tendría que ser un hombre aproximadamente de unos 30 años ya. Entonces este hombre, dice, lo colocaban cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese asistencia, es decir, limosnas, a los que entraban al templo. Cuando vio a Kefa, a Pedro y a Johanán, Juan, que comenzaban a entrar al templo, les pidió asistencia, es decir, le está pidiendo limosna, ayuda. Y Pedro, con Johanán, fijando en él los ojos, es decir, Pedro y Juan lo miran a este hombre minusválido, y les dijeron: míranos. Y le dicen ellos a él: míranos. Ahora, vamos a revisar algunas cosas. Este hombre estaba desde su nacimiento postrado, era inválido. Lo llevaban, como era usual, como una costumbre, colocar mendigos y los pobres en los templos,
este era el caso del templo de Jerusalén. Lo colocaban allí a la entrada, una de las entradas por donde iban a ir las personas que iban a visitar el templo, y este hombre pues buscaba que aquellos que entraran ahí, que algún momento iban a dar alguna ofrenda, a él le dieran algo de esa ofrenda que llevaban para el templo. Así que se sentaban a esa puerta buscando la compasión de aquellos que entraban y tenían alguna probabilidad de que le dieran una moneda o una limosna. Pedro y Juan entonces lo ven postrado allí, lo miran, le miran a sus ojos. El hombre no levanta la cabeza, obviamente, en toda su digamos, situación que tiene, y ellos les dicen, míranos. Entonces vamos a explicar algo para que vayamos entendiendo qué es lo que está sucediendo acá. Dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Los hebreos tenían 3 horas, o 3, mejor dicho, 3 tiempos para ir a orar al templo. Entonces, la oración, que en hebreo es tefilá, era algo que hacían ellos desde tiempos antes del exilio a Babilonia. Es decir, cuando estaba el templo antes, ya ellos iban a orar 3 veces, como Daniel nos muestra en Daniel 6:10, que él se postró hacia Jerusalén y oró como era costumbre del orar, que dice en 6:10 de Daniel: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, es decir, un documento contra los sacerdotes, había sido firmado este documento, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía varias ventanas, y oró en dirección a Jerusalén. Y dice, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día. Entonces, dice, orando y dando gracias delante de su Dios. Asimismo, en Salmo 55:7 encontramos que dice, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. En base a esto, los líderes habían creado que se hiciera oraciones 3 veces al día. Una en la mañana, una en la mediodía y una en la tarde. Entonces, esto se estaba haciendo cuando el templo de Salomón estuvo en pie. Una vez que el templo de Salomón fue destruido por el rey de Babilonia y pasaron 70 años en el exilio, el pueblo perdió casi por completo esa relación con Dios a través de la oración. Ya no tenían un templo donde orar, estaban siendo prisioneros de Babilonia, y incluso en esos 70 años casi no hablaron hebreo. De manera que cuando regresaron, porque el Dios ungió a Ciro para que así fuera, le dio libertad, ellos habían dejado de hablar incluso el hebreo, hablaban el arameo, el caldeo. Dice, lo cual con esto ellos no podían leer bien las escrituras, porque ahora lo que se habían levantado por 70 años, lo que entendían era arameo, y las escrituras, los libros, los sefer, estaban escritos en hebreo. Así que había gente que no entendía, y por eso vemos en los pasajes de Esdras cómo él tuvo que buscar traductores para que explicaran al pueblo lo que él estaba leyendo en las escrituras. Al regresar a Judea, Esdras, entonces el escriba, estructuró la forma en que se hacen hasta hoy las oraciones e instituyó los servicios públicos 3 veces al día. Uno en la mañana, llamado la tefilá, oración matutina. Tefilá es oración, así que es la oración matutina, que se le llama también shaharit. Shaharit, que viene de shahar, del amanecer, del resplandor inicial del sol. Entonces, allí empieza esa oración. Y esa oración va a durar, o sea, el periodo de oración llega hasta el mediodía, donde inicia entonces el de la tefilá minjá, que es la vespertina, que iniciaría a partir del mediodía y llegaría hasta casi el anochecer. Que esta tefilá minjá es la que Juan y Pedro están yendo al templo. La de la mañana la gente la podía hacer en su casa porque era muy temprano
y después podían ir al templo si querían y pasar un periodo de tiempo en el templo en relación con Dios en la mañana, y luego iba otro grupo a la tarde, o ellos mismos iban al mediodía y se quedaban hasta la tarde, y luego venía la última tefilá, que era la tefilá de la noche, que ya se extendía desde la salida de las primeras estrellas hasta el amanecer. Entonces, esto se los explico para que se entienda que Pedro y Juan están yendo a la hora de la oración de la minjá. Es decir, minjá es la ofrenda de comida. Se hacían sacrificios en el templo. Acuérdense que lo explicamos los sacrificios. Se hacían 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. El de la mañana era un chivo y un cordero, no me acuerdo exactamente, pero por ahí lo podemos ver en la parashá que ya vimos, y luego en el mediodía otra vez, y allí se hacía la de la comida también, que es la minja. Entonces Pedro y Juan están yendo al templo a esa hora para ese periodo de oración, pero tenemos que entender por qué están yendo a esa hora, por qué están yendo en ese momento, y es porque en ese momento es donde más gente iba. Ese era el periodo de tiempo donde el templo estaba lleno, repleto de mucha gente que iba a participar a la oración. Ahora permítanme explicarles el templo, porque esto es clave. El templo en el cual se da el evento que vamos a ver es este templo, este que ven aquí, que tenía un atrio interior y un atrio exterior, que vamos a explicarlo con calma. Pero quiero que veamos una cosa. El tabernáculo, el templo que el Señor dio con instrucciones precisas y dando nombre de los que Él quería que lo construyeran bajo la dirección de Moisés, es este, y se llamó el tabernáculo en el desierto. Eso era de unas dimensiones pequeñas comparado con los templos que después el hombre construyó. El Señor mandó a construir este tabernáculo en el desierto para que estuviera en medio del campamento. Acuérdense cómo era la arquitectura de los campamentos alrededor del templo. Entonces este templo tenía el templo, ojo con lo que voy a decir, el templo es esto que está aquí, con estos 2 componentes, el lavatorio y el altar. Y dentro del templo estaba, ya sabemos, la mesa de los panes, el altar del incienso, en el lugar santo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y alrededor del templo entonces venía un atrio o un patio que el Señor definió que fuera por el lado norte, por el lado norte sí, fuera de 100 codos, por el lado sur de 100 codos, por el lado de occidental fuera de 50 codos, y por el lado oriental, el este, fuera de igual 50 codos, pero allí hubiera una puerta que era aproximadamente 9 metros. Entonces, todo el pueblo estaba alrededor de este templo, de este santuario, y venían hasta aquí y tenían que entrar aquí y sacrificar el animal que iba a cargar con los pecados de ellos. Fíjense la pedagogía que hay aquí y la arquitectura de este templo comparado con lo que vamos a ver ahora. Así que había un solo atrio, aquí estaban los sacerdotes y aquí llegaban los que iban a limpiar sus pecados. Entonces, esto es el templo y esto es el atrio o patio. Cuando ya Salomón construye el templo, este templo no vino porque Dios pidió que construyeran el templo, sino porque a David sintió que el Señor tenía una casa así, mientras que él tenía un palacio de cedro. Entonces él quiso construir, el Señor le dijo que no, pero le permitió a su hijo Salomón construirlo, y Salomón se lanzó esta gran arquitectura, esta enorme estructura que comparado con esto era nada. Entonces todo esto lo recogieron, lo guardaron, las cosas las pusieron acá. Este altar
Ya Salomón lo hizo enorme y entonces el templo viene a ser esto que está aquí. Esto es el templo. Este que está aquí viene siendo este templo. Esto es un atrio, un patio. Entonces este templo Salomón lo construyó así, con un atrio interior donde entraban nada más los sacerdotes y el rey, o sea, él, y luego estaba el atrio de los sacerdotes. Finalmente estaba el atrio, el gran atrio, donde entraban todas las personas y se quedaban aquí. Pero aquí solamente iban a entrar lo que era el sacerdocio para hacer los sacrificios y el rey tal vez. Aquí entonces se quedaban los sacerdotes y todo lo que estaba afuera, que no es templo, lo santo, lugar sagrado o lugar sagrado era esto, que es el templo. Quiero que capten que el templo y los atrios son cosas separadas. Sin embargo, el Señor le dice en 1 Corintios 28:6 a Salomón, y él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios. Entonces ahí están los atrios. Porque lo he escogido por hijo mío y yo le separé y yo le seré por padre. Entonces el Señor permitió, no fue que él lo mandó a hacer, sino que le permitió que hicieran esto. Este sí lo mandó con todos los detalles él, porque él dice, este es lo que hay en el cielo. Luego, ya pasó un tiempo, viene Nabucodonosor, destruye esta gran obra de Salomón, va a desaparecer el arca estaba aquí, estuvo aquí, estaba aquí, mas no está acá. Cuando el Señor viene aquí no hay arca. El arca estuvo hasta este periodo de tiempo. El arca desaparece, incluso se dice que desapareció antes de que Nabucodonosor llegara. Desaparece, pues de eso podemos hablar en otra ocasión, pero ya desapareció aquí y este templo es destruido, quemado hasta su cimiento. Así que cuando Ezra y Zorobabel y Nehemías regresan y empieza esta reconstrucción, ellos construyen un templo, pero este segundo templo, que no lo traigo aquí con figura, es un templo que queda muy por debajo de las aspiraciones que tenía Salomón. Es un templo que incluso leemos en la Biblia que lloraban porque no tenía la grandeza del de Salomón. Y empieza una reconstrucción que va avanzando en el tiempo. En los 400 años de silencio se siguió agregando cosas hasta que llegó Herodes, el año 37 antes de Yeshua, y Herodes, para ganarse la aprobación de los judíos, porque él era edumeo, pero se quiso hacer judío, él empezó a financiar la remodelación más grande del templo. Entonces, de lo que era así, pasó a ser una cosa inmensa como la que es cuando Yeshua entró, y por eso los apóstoles se maravillaban y le decían a Yeshua, mira estos edificios, porque era una cosa majestuosa, enorme. Para que tengan una idea, Salomón aquí se tomó sobre la estructura de la montaña, digamos así, donde se construyó el templo, se tomó 5 hectáreas para construir todo esto. Todos los atrios más el templo. Pero Herodes cuando vino le hizo una gran ampliación y se tomó 15 hectáreas. Entonces esto que pasó de ser 5 hectáreas terminó siendo de 15 hectáreas. Salomón le amplió esto hacia acá, hacia el norte y hacia el sur, lo amplió y hizo más edificaciones internas. ¿Qué viene a ser entonces el templo de Salomón, de Herodes? En este caso el segundo templo. Toda esta edificación es el templo. Y lo que está afuera es lo que es el atrio. Y eso es lo que vamos ahora a aprender para entender qué es lo que está pasando con este cojo y con este capítulo 3. Este es el templo al que entran Juan y Pedro. Deben haber entrado, asumimos que deben haber entrado por esta puerta que está aquí y van a entrar, pero ojo, no han entrado al templo. El templo se entra cuando pasas esta puerta o cualquiera de las otras 3 puertas que están por acá. Entonces,
Ellos debieron haber entrado, haber cruzado el patio de los gentiles, que es todo esto que está aquí. Y aquí les explico, cuando Yeshua vino y tuvo la pelea con los cambistas, eso fue en este área. ¿Por qué en esta área? Porque aquí la gente que no era judía propiamente podía estar y ellos les permitían a esos cambistas bajo comisión estar en este lugar. Aquí el Señor es donde hace la pelea con estos mercaderes, que obviamente estaban aprobados por los sacerdotes que eran los que estaban acá. Entonces, este es el patio de los gentiles. Había un muro que ven aquí, un muro de 1,5 metros, que no podían pasar los que eran gentiles, porque estabas entonces entrando a territorio sagrado, porque esto es lo que es el templo. Esto de acá no era el templo, era donde estaba sustentado el templo, pero el templo en sí es esto que está aquí. Entonces, otro detalle, el pórtico de Salomón es esto que está aquí, que es más o menos como ven aquí, es esto que está aquí. Igual era así. Allí hay unas grandes columnas que vamos a verla como se ve acá. Entonces esta porción de aquí se llama el pórtico de Salomón. Para entrar digamos, la arena del templo, se tenía que entrar por 5 puertas. Ojo, 5 puertas. Una puerta que estaba al norte, otra puerta que estaba al occidente y 2 puertas que estaban al sur. Hacían 4 y la quinta era esta, por donde asumimos que va a entrar Pedro y Juan. Entonces, cuando Pedro y Juan entran, les queda aquí mismo el pórtico de Salomón y ellos van a entrar a esta puerta. Esta puerta que está aquí es la que posiblemente llamaron la Hermosa. Bueno, hay mucha discusión en cuanto a por qué el nombre, la Hermosa, porque no había nombres para la puerta. La única puerta que tenía el nombre era esta que está aquí, que era bellísima, era una puerta de oro y bronce, una cosa impresionante, dicen, y tiene una historia fascinante también que la pueden leer por ahí, que es la puerta de Nicanor. Quizás porque esta te da acceso a ver la puerta de Nicanor, a esta se le llamaba la Hermosa, no sabemos. Pero lo cierto es que aquí ya sí podía haber judíos y ya aquí, si pasabas esa puerta, entrabas al templo propiamente dicho. Y en esta plaza grande del templo es donde se le llama el atrio de las mujeres, el patio de las mujeres. Y en este patio las mujeres entraban, pero los hombres también. Las mujeres entonces se ponían en una posición arriba de los balcones que había aquí y los hombres se quedaban abajo. Las mujeres solo observaban lo que ocurría aquí. Aquí se daban las fiestas, los bailes, las danzas, porque en esta, que es la puerta de Nicanor, aquí hay una gran escalinata y aquí se ponían los salmistas con sus instrumentos y se tocaban las alabanzas y toda la música y aquí se hacían las grandes fiestas. Aquí también se hacían las ofrendas monetarias. Aquí es donde Yeshua ve a la mujer, a la anciana, depositar sus pequeñas dracmas, sus moneditas, y le llama la atención a los discípulos de que vieran cómo esa mujer estaba dando de lo que no tenía. Entonces, luego que se pasa el atrio de las mujeres, que también es el atrio de los hombres, pero le llaman de las mujeres para hacerlo distintivo, se pasa por la puerta de Nicanor y se entra a lo que es el atrio de Israel. A esta esquina, el atrio de Israel era donde estaban los hombres, pero me imagino que solamente iban aquellos que eran de gran importancia, y estaban los sacerdotes. Aquí ya tenían el altar del sacrificio y luego aquí estaba la entrada al lugar santo y el lugar santísimo. Esto es el templo. El templo tenía 2 atrios principales, el atrio donde estaban los sacerdotes y el atrio de Israel, que le llamaban, que iban varones aquí de Israel, y estaba el atrio de las mujeres, que le decían de las mujeres porque destacaban que podían entrar las mujeres allí y obviamente los varones. Así que cuando dice entró al templo, es que entró aquí, no aquí, porque aquí para el sacerdocio, para el judío promedio, esto aquí no es sagrado.
lo que es sagrado es esto. Este es el templo. Entonces, el templo tenía 7 entradas, 3 de este lado, 3 de este lado y una aquí. En cambio, entrar al lugar donde está soportado el templo son 5 puertas, una por aquí, que es donde deben haber entrado Juan y Pedro, y una al norte, una al occidente y 2 al sur. Esto es lo que debemos estar claros. Entonces, cuando dice que el cojo lo llevaban y lo ponían a la puerta del templo, no lo ponían acá, lo ponían a la puerta del templo, aquí. Hay unas escalinatas, todo esto viene en relieve. Este lugar es el más alto de este gran terraplén. Este es el más bajo donde están los gentiles. Y así que cada vez que venían hacia acá tenían que subir escalinatas. Así que lo ponen en estas escalinatas y ahí él esperaba que los que entraban al templo, ¿sí?, a llevar las ofrendas, que ponían las ofrendas aquí, entonces le dieran limosna. Así que Juan y Pedro, o Pedro y Juan, van a llegar aquí y se van a encontrar con este hombre pidiéndole. Detrás de ellos les va a quedar el pórtico de Salomón, y les digo por qué, porque después van a ver que este hombre va al pórtico de Salomón también. Entonces, dicho esto, vamos a regresar a verlo un poquito más de cerca antes de entrar. Aquí estaría el templo. Observe que aquí nada más tengo al templo, no tengo todo el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles sería esto, y ellos no podían pasar este muro de 1,5 metros, sino que todos los que entraban podían dispersarse por esta puerta o por estas puertas de acá y entrar entonces a el área del templo. Y el templo era propiamente esto: el atrio de las mujeres y los hombres también, solo que le decían las mujeres para darle el título. El de los israelitas o el atrio de Israel, que eran todas estas columnas que están aquí, ahí se ponían ellos, y aquí se daba todo el evento del sacrificio. Y se entraba entonces los sacerdotes al santuario, que es esto aquí, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, viendo esto, lo que podemos decirle es que esta podría haber sido la puerta a la hermosa, y aquí podía haber estado el hombre minusválido desde su nacimiento. Observen las proporciones de las personas con respecto al templo. O sea, era muy grande, era majestuoso. De hecho, cuando Yeshua dice que no va a quedar piedra sobre piedra, todavía ellos seguían construyendo. Se dice que las remodelaciones que se hicieron por el financiamiento del rey Herodes vinieron a llegar hasta el año 62 por allí, y siguieron haciéndole remodelaciones. Entonces, ahora sí, viendo todo esto, vamos a regresar a Hechos 3 del 5 al 7, que dice, acuérdense, Pedro, Juan lo miran y le dicen, míranos. Este hombre les escuchó, y esperando él, aquel cojo, aquel minusválido, algo de ellos, pensó que le iban a dar algunas monedas. Entonces Kefa le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Yehoshua HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro le tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el momento fueron afirmados sus pies y tobillos. Observe que es Pedro el que lo agarra de la mano, y la mano derecha, y lo levanta, porque este hombre estaba allí, quién sabe, por tantos años. No podía creer lo que le estaban diciendo estos hombres. No me están dando ni un real, sino que me van a dar que en el nombre de Yeshua me levante. Y entonces, para él, un hombre de quizás 30 años de estar impedido, pudo haberse quedado sentado allí. Pedro entonces lo ayuda, lo levanta, y cuando lo levanta, lo sorprendió, y el hombre quedó de pie, y sus pies y sus tobillos, dice, fueron afirmados. Aquí vemos nuevamente el templo. Este es el templo, estos son el atrio de los gentiles. Aquí se ponían los cambistas. Este es el pórtico de Salomón, que debe ser algo similar a esto que ven acá, de muchas columnas. Y todo lo que era el prosélito, aquel que estaba buscando el Dios único, estaba aquí. El gentil y el judío tenía que entrar acá. Entonces, esto es importante que lo tengan en mente. El judío estaba aquí, y el prosélito o el gentil, el que está buscando de Dios, estaba acá afuera.
Sí, alrededor del pórtico de Salomón. Entonces mire lo que va a ocurrir. Saltando el cojo se puso en pie, o el minusválido, y anduvo, es decir, empezó a caminar. Y entró con ellos al Bet Hamikdash, es decir, entró al santuario. Ahora está entrando al lugar sagrado. Pasó de un lugar que no era sagrado porque estaba fuera del templo y entra al templo por esta puerta que le llaman la Hermosa. Entró y ¿a dónde va a dar? Va a dar al atrio de las mujeres y de los hombres, recalco. Allí eran donde daban las ofrendas. Allí estaba en aquel momento que Yeshua se encontró con la mujer, la anciana, era en este lugar. Así que el minusválido, que ya no es minusválido por el nombre de Hachén, de Yehoshua, entra gozoso y dice saltando y andando, entró. Claro, Pedro también entran, son judíos, entran al templo y dice que andaba saltando y alabando a Hachén, nuestro Dios, y todo el pueblo le vio andando y dando alabanza a Hachén, nuestro Dios. ¿Dónde lo están viendo? Aquí lo están viendo saltando y danzando. Es decir, todo judío que estaba aquí lo vio saltando y danzando. Y por eso vamos a ver lo que dice. Le reconocían, ¿quién? Los judíos que están aquí. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir asistencia a la puerta, es decir, a la hermosa del templo de Hachén. Y dice, y estaban llenos de asombro, y asombro por lo que había acontecido. ¿Por qué? Conocían que este hombre durante quién sabe cuántos años, asumamos que 30 años, había estado postrado allí, y entraban ellos, y algunos les darían sus monedas, otros no, pero sí le conocían. ¿Y cómo era posible que un hombre que era inválido desde nacimiento ahora estuviera saltando y alabando a Dios donde se alababa y saltaba? Aquí era donde se gozaban los judíos que estaban sanos. Ahora este hombre, por la gracia de Dios, estaba danzando allí, en ese lugar donde otros danzaban. Y dice, y estaban llenos de asombro, y asombro por lo que había acontecido. Claro, ellos habían visto a este hombre tantos años postrado allí pidiendo limosna. Dice, mientras el hombre se colgaba de Pedro y Juan, es decir, se abrazaba de Pedro y Juan, y dice, toda la gente completamente atónita corrió hacia ellos en la pasarela cubierta llamada el pórtico de Salomón. Entonces aquí ya la palabra nos deja ver algo interesante. Él danzó, saltó con Pedro y Juan aquí, los abrazaba, salen de aquí y van hacia el pórtico de Salomón, que aquí les tengo una muestra de lo que podría haber sido el pórtico de Salomón. Allí el Señor caminó, y lo ven en el libro de Juan, caminó por este pórtico, que eran estas grandes columnas con un techado grandísimo, como el que se observa aquí. Entonces allí se metían para cubrirse del sol y de la lluvia, pues el hombre corrió y toda la multitud salió también con ellos hacia el pórtico de Salomón, es decir, salieron por la puerta de la Hermosa y quedaron metidos aquí. Quiero que observe ese detalle que nos deja ver la palabra. Danzó y saltó aquí, donde están los judíos, que nada más tenían derecho a estar aquí danzando y bailando. Sale y lo van a ver, ¿quién? El patio de los gentiles. Ahora los gentiles que no les es permitido entrar están viendo el milagro de Hachén saltando y danzando en el pórtico de Salomón. Así que el Señor le está mostrando a los judíos y a los no judíos su poder. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, porque ahora todo el pueblo fue para allá. Quizás los que estaban en el atrio de las mujeres y los varones salieron detrás de ellos, porque tiene que haber sido algo muy impresionante conocer a un hombre por tantos años inválido y ahora el hombre saltaba y bailaba, y salen detrás de él para corroborar lo que están viendo, porque no lo podían creer, y se encuentra todo el pueblo, tanto judío como gentil, en el pórtico de Salomón, entre todas esas grandes columnas. Y allí, viendo Kefa lo que está ocurriendo y todo el murmullo que había, les dijo, varones de Israel, y acuérdense
Estas mismas palabras usó Pedro cuando le habló a aquella multitud de diferentes lenguas. Le dijo a sí mismo, varones de Israel, es decir, varones de la congregación. En aquel entonces le estaba hablando a judíos de todas las naciones que hablaban sus diferentes idiomas. Ahora le está hablando a aquellos judíos, pero además a los gentiles que habían ido al templo en la hora nona, en la hora de la minjá, de la tefilá de la minjá. Eso estaba llenísimo de gente, tanto judío como gentil, y a ellos les dice varones de Israel, es decir, varones de la congregación de Hachén. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este hombre? Fíjense cómo hace que reaccione la gente y les está diciendo, esto no vino de mí, no vino de Pedro ni de Juan, esto vino de Dios, no somos nosotros, somos el instrumento de Hachén. Esto es lo que le está diciendo, la gente está escuchando, se queda impresionada y él continúa, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su heredero Yehoshua, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Fíjense lo que les está diciendo. ¿Por qué no dijo todo esto a aquellos que estaban en la reunión anterior que vimos de las diferentes lenguas o lenguajes? Se lo está diciendo a aquellos que son de allí, que iban a la tefilá del mediodía, de la tarde, porque estos estuvieron en aquel instante cuando Herodes quiso soltar a Yeshua, y ellos le dijeron, se dejaron manipular, mejor dicho, por los gobernantes y dijeron que le soltaran a Barrabás. Entonces dice, ustedes entregaron y negaron delante de Pilato a este Yehoshua cuando éste estaba decidido, Pilato, a soltar a Yeshua. Mas ustedes negaron al Kadosh y al Sadí, al santo y al justo de Israel, y quisieron que se les diese un asesino y mataron al zar, al príncipe. En la mayoría de nuestra Biblia dice al dador de la vida, pero en realidad ahí dice al zar, al príncipe, alguien que te puede dar poder de vida, el príncipe de la vida, a quien Hachén nuestro Dios ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ellos querían, o mejor dicho, Yehoshua quería que tanto los que estaban dentro del lugar sagrado del templo y los que estaban afuera, que no podían entrar, todos vieran una cosa, vieran a un cojo saltando. Esto para aquel que es conocedor de la palabra, como eran los judíos y los que querían ser judíos o adoradores de Hachén, tenían que ir a la Torá. Y en la Torá estaba escrito en Isaías 35, 4 al 6. Dice, Dios vendrá y te salvará. Se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. El cojo saltará como una gacela y la lengua de los mudos cantará de alegría. Lo que estaba haciendo el Señor era mostrar que esa profecía que había dicho Isaías en aquel tiempo en su boca puesto por Hachén se estaba dando frente a los ojos tanto de gentiles como de judíos. Era una señal de que las promesas proféticas a Israel, aquellas que dijo Isaías, se estaban cumpliendo frente a sus ojos. Por eso les dijo, varones de Israel, varones de la congregación, ¿por qué se maravillan? O sea, acuérdense que Isaías dijo que el cojo saltaría y lo está haciendo frente a los ojos de ustedes. Entonces continuó diciendo, y en la fidelidad de su nombre, fíjense lo que va a decir, quizás lo van a encontrar un poco diferente en sus Biblias, pero esto es lo que debe de entenderse. Dice, y en la fidelidad de su nombre a este, es decir, en la fidelidad de Yehoshua, a quien ustedes permitieron condenar cuando Pilato lo iba a soltar, aún así, en su fidelidad de cumplir su palabra, que un cojo iba a saltar, que los cojos iban a saltar, en esa misma fidelidad es lo que está ocurriéndole a este. Él lo levantó para que su cumpliera, que su palabra es fiel. Si dijo que el cojo saltaría, el cojo saltaría. Es la fidelidad de su nombre
a este, al cojo, al cual ustedes vieron y conocieron, hizo firme. O sea, le endureció sus piernas, le enderezó las rodillas. Dice, lo hizo firme, lo enderezó, lo sanó. El nombre de él. Él lo hizo firme. ¿Qué cosa? La fama de Yehoshua, lo que él prometió. ¿Cuál es la fama de Yehoshua? Que él es el inmutable. Lo que dice se cumple. Y dice, él, su nombre, su fama y su fidelidad de él fueron lo que levantaron a este hombre. Y aún la fidelidad que es a través de él le dio esta perfecta solidez delante de vosotros a este hombre. Es decir, todo lo que le está diciendo el Señor a través de Pedro a gentiles y a judíos es que fue la fidelidad de Hachén que se manifestó a través de Isaías 1000 años antes. Le está diciendo ahora, esto yo lo cumplo, y si cumplo esto, todo lo que está en esta palabra que yo hablé se va a cumplir. Entonces, si esto yo lo dije por Isaías, el cojo saltaría, aquí está mi fidelidad cumpliéndose. Levanto a este hombre, lo afirmo en sus pies por mi fidelidad, no por la fe de este hombre. Este hombre no tenía ninguna fe, de hecho ni levantaba la cabeza. ¿Cómo iba a tener fe? Así que el Señor levanta a este hombre porque él es fiel y verdadero e inmutable en lo que dice. Si el cojo saltaría, el cojo saltaría. Si el ciego va a ver, el ciego va a ver. Si el sordo va a oír, el sordo va a oír. Aquel que es sano por la fidelidad de él, no porque un hombre puso sus manos sobre alguien, sino por la fidelidad de Hachén. Entonces, todo eso se lo está diciendo y les dice, mas ahora, hermanos israelitas, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también sus gobernantes. ¿Qué cosa? Acuérdense que empezó a hablarles de que por ellos fue Yehoshua crucificado, porque Pilato lo iba a soltar, pero ellos pidieron fue un homicida en vez de a Yeshua. Él está diciendo, aún la fidelidad se manifiesta, aunque ustedes lo mataron. Lo mataron en esa forma, aunque él está vivo, porque ya les había dicho, nosotros somos testigos de su resurrección. Y él, aunque ustedes hicieron maldad con él sigue siendo inmutable, y si dijo que el cojo saltaría, saltaría. Entonces le dice, mas hermanos israelitas, yo sé que por ignorancia, le está diciendo, ustedes se dejaron manipular, habéis hecho lo que hicieron con Yeshua, así también sus gobernantes. Esto no quiere decir que los exime de la culpa, sino que se dejaron manipular por los gobernantes. Y luego le dice, pero estas cosas que Hachén nuestro Dios había antes mostrado por la boca de todos sus profetas, y aquí le está recordando lo que es Isaías, diciendo Isaías 35 que el cojo saltaría. Le dice estas cosas que Hachén nuestro Dios había antes mostrado por la boca de todos sus profetas, que Yehoshua HaMashiach habría de sufrir, él ahora lo ha cumplido. Es decir, ha cumplido su muerte y resurrección, y ha cumplido por la boca de Isaías que el cojo saltaría. ¿Por qué esta sanidad? Es la pregunta. ¿Por qué usó la sanidad de este cojo? Y le dice entonces, Pedro continúa en su discurso, renueven su mente. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Renueven su mente, pues, y hagan teshuvá. Esa era la razón. Y esta es la misma razón por la que se hizo el primer milagro. Este no es el primer milagro como muchos predicadores han escuchado. Este no es el primer milagro que hizo la congregación de Yeshua después que él ascendió. El primer milagro fue el derramamiento de Ruach HaKodesh. Y en ese derramamiento de Ruach HaKodesh, Pedro dijo, esto no lo hacemos nosotros, lo hace Ruach HaKodesh para que ustedes hagan teshuvá, para que hagan arrepentimiento y retornen al origen. Eso es teshuvá, arrepentirse, retornar al origen. Es como cuando el Salmo dice que cuando la oveja se descarría, él puede usar su vara y su callado para hacerla retornar. Es esto, hacer un retorno de estas ovejas que están descarriadas. Le dice, renueven sus mentes pues y hagan teshuvá para que sus pecados sean borrados, para cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aquí no es que el Señor te manda refrigerios, sino que lo que está hablando es que cuando Él venga, viene el gran refrigerio. Entonces le está diciendo, hagan teshuvá, vuelvan al origen para que estén en la presencia del Señor cuando Él venga. Entonces Hachén dice, Hachén nuestro Dios enviará a Yehoshua HaMashiach, a quien ustedes
les fue antes anunciado. O sea, que va a venir, ya va a venir, o sea, ya se los dijo, él vino, ahora le va a decir, le está diciendo, vengan a la presencia del Señor y reciban refrigerio porque Él va a venir de nuevo. Y va a venir ahora como un rey. Y dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, es decir, hasta la venida de Él, de que habló Hachén, nuestro Dios, por boca de todos sus profetas santos desde la antigüedad. Entonces, todo este discurso se lo está dando en el pórtico de Salomón a todos aquellos judíos, todos gentiles, en aquel patio llenísimo de gente, y les está diciendo lo mismo que le dijo a los que fueron de todas las naciones: hagan techubá para que sean borrados sus pecados y estén de pie en la presencia del Señor cuando Él regrese, porque Él va a regresar y va a restaurar todas las cosas. Así que continúa diciendo Pedro, porque Moisés ciertamente dijo a los padres, un profeta a vosotros os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí. A él Shema, escuchen para hacer en todas las cosas que él les hablare. Y les cita Deuteronomio 18:15 con esto. Porque ¿qué es lo que está haciendo Pedro en este momento? ¿Ya vieron el milagro? Pues arrepiéntanse, porque ese al que ustedes crucificaron, ese ya vino como ese profeta que le mostró Moisés y vendrá para dar refrigerio y restaurar las cosas. Y dice, y acontecerá que todo aquel a quien lo es en hebreo no, a quien no Shema, no lo escuche, no lo obedezca, aquel profeta será destruido de entre el pueblo de Israel. Es decir, aquel que se haga profeta y lleve las cosas contrarias a lo que está diciendo Yehoshua, será quitado del pueblo, no estará en la presencia de Yehoshua cuando él regrese. Y dice, y también todos los profetas desde Samuel y los que le seguían por orden, que fueron saliendo después de él, todos aquellos cuantos hablaron, también predijeron de estos días. Es decir, le está diciendo, dense cuenta que ese al que ustedes dijeron, mejor denos a un homicida que a él, ese era el profeta, ese es el que levantó al cojo, porque ese es lo que decía Isaías, este es el que mandó Hachén por medio de las palabras de Moisés, que se levantaría profeta entre el pueblo, y ustedes lo sacrificaron. Y dice, y también Samuel habló de él, y todos los que siguieron de Samuel predijeron que todas estas cosas iban a ocurrir. Entonces dice, en Isaías 35, que es el mismo que Pedro les está prácticamente haciendo ver por lo del cojo, fíjense lo que dice en 35:8 de Isaías. Y habrá allí calzada y camino de la santidad será llamado, haciéndoles ver a ellos, recuerden que a ese al que Moisés nombró, que el Señor le dijo que va a venir un profeta, aquel a quienes crucificaron, aquel deben escuchar, ese es el camino, esa es la calzada, es el camino y es el camino de la santidad. Y dice será llamado, porque así le llamaron después a toda la congregación, los del camino. Dice, no pasará por ese camino inmundo. O sea, nadie que sea inmundo va a ir por el camino, va a ir por Yehoshua. El que ande por el que logre llegar al camino, entre por Yehoshua. Dice, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. Todo eso lo está diciendo Isaías muchísimos años antes de lo que está ocurriendo en este evento en el templo. Entonces todo esto Pedro lo está diciendo para que se den cuenta que lo que él está diciendo es para que hagan retorno a Yehoshua, que ya ustedes cometieron el pecado, pero lo cometieron por ignorancia. Ahora vayan a pedir perdón, retornen a Yehoshua, porque él es el profeta que mandó Moisés o que mencionó Moisés. Y luego les dijo, vosotros sois hijos de los profetas. O sea, ustedes vienen de profetas y del pacto de Dios, son hijos del pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto? Ustedes son mi pueblo y yo soy su rey. Y ese pacto que hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente
serán benditas, es decir, serán injertadas, serán liberadas, cualquiera de las familias de la tierra. Ahora le cita Génesis, le dice a ustedes primeramente, mire cómo dice, a ustedes primeramente, les está diciendo a esos que están allí, que ya son judíos y aquellos que quieren ser, abrazar al Dios verdadero, les está diciendo a ustedes primeramente, Hachén nuestro Dios, habiendo levantado, resucitado a su siervo Yehoshua, les envió primero a ustedes les envió primero su siervo Yehoshua, para darles qué cosa, bendición. ¿Qué es bendición? Injerción en él, para que sean hijos, a fin de que cada uno de ustedes se convierta de su iniquidad, es decir, hagan retorno al diseño original. Entonces en Isaías 48:17 leemos, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino, por Yehoshua, en el que debes andar. Y Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al origen sino por mí. Y con esto, mis hermanos, terminamos por hoy.